Y vamos a hablar de una enfermedad muy común, una de las más comunes y una de las más peligrosas. Por culpa de esta enfermedad hay mucha gente que tiene medio cuerpo paralizado y ha tenido que cambiar su modus vivendi, ya no puede ir al baño solo, ya no se puede alimentar solo, ya no puede hablar, porque ha tenido lo que ustedes conocen como el derrame cerebral. Por culpa de esta enfermedad hay mucha gente que todos los días, dejando un día, tiene que irse al hospital a lavarse la sangre porque su riñón se malogró y entonces tiene que hacerle hemodiálisis porque si no, no podría vivir. Por culpa de esta enfermedad hay mucha gente que no ve, ha perdido la visión, ¿no? Por culpa de este problema. Por culpa de esta enfermedad también mucha gente tiene problemas que han tenido que ser amputados en sus piernas, ¿no? Cuando se junta el agua con el aceite, que es la diabetes con la hipertensión. En fin, por culpa de la hipertensión, enfermedad que por lo general no le avisa a nadie que está en tu cuerpo, no se ocasionan grandes problemas. Vamos a hablar con el doctor Santos, Ricardo Santos, uno de los mejores cardiólogos que tiene nuestro país, sobre la hipertensión arterial. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, bien Armando, bien. Bueno, efectivamente la hipertensión es una enfermedad, ¿no? Que se caracteriza, como su nombre lo indica, por el aumento de la presión arterial. Para eso se utilizan determinados criterios y además de las cifras nos importa mucho lo que acabas de mencionar, la capacidad de la enfermedad de ir lesionando ciertos órganos, los cuales los principales son obviamente el corazón, el cerebro, el riñón, la vista y finalmente también las arterias periféricas, ¿no? Las arterias que le dan suministro de sangre a nuestras extremidades, a los miembros inferiores sobre todo. Y efectivamente, pues es una enfermedad cuya causa la conocemos muy poco, sabemos los mecanismos involucrados en la hipertensión, pero como agente causal no está todavía determinado, por lo menos para la mayoritaria, la que representa prácticamente el 90% de los casos, y por eso le llamamos hipertensión primaria o esencial, o idiopática, que es un término que se emplea en medicina para decir que no sabemos en realidad la causa. Y hay un pequeño porcentaje, sí, un 10% de hipertensiones que son secundarias, donde podemos establecer cuál es la causa de fondo y son potencialmente curables, ¿no? Pero la que más nos importa, indudablemente, es la que compromete a la mayoría de personas, que es la hipertensión esencial. Perfecto, hablemos entonces de la hipertensión esencial. ¿Cómo suele presentarse? ¿A qué edades suele en promedio presentarse? ¿Quiénes las padecen más que otros? Si es que tiene que ver la raza y si es que hay síntomas o no hay síntomas. Sí, claro. Muchos casos de hipertensión son asintomáticos, ¿no? La gran mayoría no da síntomas, pero hay un grupo de pacientes que sí los presentan. Y los síntomas más destacados son siempre los más conocidos por la gente, ¿no? El dolor de cabeza en la parte de atrás, lo que se llama la cefalea occipital, o sea, por encima de la nuca, la aparición de zumbidos en los oídos, a eso le llamamos acúfenos, la aparición de destellos, destellitos, manchitas, como estrellitas, que técnicamente se llaman fotopsias, el nublamiento de la vista, o sea, ver un poco borroso, o de repente ver manchas negras, y manifestaciones de severidad que implican ya la ruptura de pequeños vasos sanguíneos alrededor del iris, lo que se llama hemorragia subconjuntival, el ojo rojo, sobre todo cuando la presión máxima pasa de 18,
Y cuando pasa de 20 o 200 milímetros de mercurio, como debería hablarse técnicamente, la posibilidad de que se sangre por la nariz, ¿no? O sea, el sangrado nasal, que es de epistaxis, ¿no? En la medida que va comprometiendo otros órganos, por ejemplo el corazón, puede generarse pues insuficiencia cardíaca, el paciente se agita, se agota, puede lesionarse las arterias coronarias, en cuyo caso el paciente puede presentar angina de pecho o una manifestación ya de preinfarto o incluso un infarto. En los pacientes en los que se afecta el riñón puede llegarse a la insuficiencia renal. Los pacientes pueden terminar presentando ceguera si es que se afecta la vista, y en el caso de las arterias de los miembros inferiores puede efectivamente ocluirse progresivamente las arterias y llegar a un punto en el cual una extremidad puede sufrir pues una amputación, como bien describiste. En cuanto a la relación con las razas, sí es cierto que los afrodescendientes tienen una tendencia mayor, y la edad de presentación, generalmente la edad de debut de la hipertensión arterial se encuentra entre los 30 y 50 años. Es una enfermedad que suele comenzar después de los 30 y antes de los 50 ya la persona tiene ya hipertensión arterial. Exitosa. Ok, ¿cómo salir de dudas para que el paciente pueda saber si es hipertenso o no es hipertenso? Porque mucha gente dice, no doctor, a mí me sube la presión de vez en cuando me molesto, cuando me peleo con algún familiar o cuando estoy así emocionado, pero después me calma. ¿Cómo llegar a establecer si el paciente es hipertenso o no es hipertenso? Claro, hay varias formas. Una primera disquisición que hay que hacer, Armando, es que el médico que evalúa se dé cuenta si se trata de la hipertensión arterial como enfermedad o si se trata de la hipertensión arterial como un síntoma de otra enfermedad, ¿ok? Porque pueden haber personas que tienen presión alta y no necesariamente eso quiere decir que son hipertensos. Por ejemplo, una persona que está sometida a un estrés intenso, una persona que, por ejemplo, ha engordado mucho, una persona que, por ejemplo, tiene hipertiroidismo, una persona que tiene una infección renal. Son personas que probablemente tengan presión alta como consecuencia de estas otras situaciones. Pero si no se puede explicar por otra causa, entonces hay que aceptar que el paciente tiene el diagnóstico de la enfermedad, que es la hipertensión arterial, y que se basa en cifras por encima de lo normal. Lo normal es tener menos de 130 sobre 80, 130 en la máxima, 80 en la mínima, y entre ese valor y 140 sobre 90, 140 en la máxima y 90 en la mínima, se considera que esa hipertensión es, digamos, una presión normal alta, ¿no? Exitosa. O una prehipertensión también se le llama, ¿no? Si la presión pasa de 140 a la máxima o de 90 a la mínima, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Y de ahí se comienzan a establecer grados. El grado 1, que va a la máxima de 140 a 160, o la mínima de 90 a 100. El grado 2, que va la máxima de 160 a 180, o entre 100 y 110 la mínima. El grado 3 es de 180 o 18, como le dice la gente, hasta 200 o 20, y la mínima entre 110 y 120. Y si la presión pasa de 200 la máxima o 120 la mínima, ya estamos hablando de una hipertensión de cuarto grado, y esto ya se considera una hipertensión maligna, ¿no? O acelerada. Entonces, dependiendo del grado, es muy importante recordarlo. La persona puede tener una idea de más o menos con cuántas drogas va a trabajar el médico que lo atienda, ¿no? Porque hay una relativa coincidencia en la práctica entre el grado de la hipertensión y el número de sustancias que tienen que emplearse para bajar la hipertensión. Por ejemplo, si una persona pues te maneja, por decir que 180 con 110, 18-11, sería absurdo que se pretenda bajarla pues con una sola pastilla. Generalmente se tiene que recurrir a una combinación de pastillas, ¿no? Ahora, ¿qué tanto te sirve a ti en el día a día como cardiólogo? Tú ves muchos pacientes
algunos son hipertensos, otros vienen por otras preocupaciones, pero por ejemplo, tú le encuentras un electrocardiograma y ves que hay una gráfica grande en lo que nosotros los médicos reconocemos en un electrocardiograma en la zona del ventrículo izquierdo, B4, B5, B6. Entonces, cualquier médico debería estar capacitado para leer, aunque sea lo básico de un electrocardiograma, porque obviamente eso es un dato muy importante. Quisiera un comentario tuyo al respecto. Efectivamente, los primeros cambios que se van a producir son a nivel de la aurícula izquierda. Si bien la presión es una resistencia que se opone al bombeo del ventrículo de sangre desde el ventrículo hacia la arteria, lo primero que se nota siempre es el crecimiento de la aurícula. Y para eso, el médico que toma contacto con un electrocardiograma busca la onda P y se da cuenta que hay como dos lomitos, ¿no? Un primer lomito más bajito y un segundo lomito más altito. Es una onda P bimodal, se llama eso, bífida, ¿no? Que tiene el aspecto de una doble onda en donde la segunda es un poquito más alta. Eso ya nos es indicativo de que ese paciente puede tener hipertensión arterial. En el caso de que la enfermedad siga avanzando, los cambios ya no se van a limitar a la aurícula, sino que se compromete el ventrículo. Y ahí sí vamos a ver lo que acabas de mencionar. O sea, vamos a ver R's altas en las visiones, en las vistas cardíacas izquierdas, B4, B5, B6, ¿no es cierto? Y S's profundas en las vistas cardíacas derechas, o sea, 1, 2, B1, B2, B3, ¿no? Eso es lo que usualmente vemos. Ahí ya estamos hablando de hipertrofias del ventrículo, ya es un crecimiento más marcado de toda la mitad izquierda del corazón, que es la que bombea. Entonces es fácilmente identificable a través de el electrocardiograma si una persona tiene hipertensión arterial crónica. Pero lo más importante es decirle a la población que el diagnóstico se sustenta obviamente en las mediciones, y las mediciones tienen que hacerse de manera reiterada. Antiguamente solo contábamos con el MAPA, que deben conocerlo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparatito que te mide la presión durante las 24 horas y te permite un diagnóstico bastante aproximado. Pero ya ahora se acepta, por la mejoría en los equipos de automedición que se pueden comprar pues en establecimientos harto conocidos en Lima, que las mediciones que puede realizar el paciente en su casa, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? O sea, descansando 5 minutos, sentándose y midiéndose la presión en determinados horarios, y hacerlo reiteradamente a lo largo de varios días, eso se llama automedición de la presión arterial, es también una forma en la cual se puede proveer al médico de información para que él haga un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, lo más sano también para el paciente que tiene presión alta es tener su tensiómetro, ¿no? De preferencia esos tensiómetros que van al brazo. Yo no recomiendo para la población en general los que son de relojito ni los que son de columna de mercurio, eso es más profesional. Yo recomiendo los tensiómetros digitales que van al brazo, no a la muñeca sino al brazo, ¿ok? Y que se inflan apretando un botoncito. Esos equipos tienen un margen de error de 5% aproximadamente, Armando. O sea, el margen de error es bastante pequeño. De modo tal que son muy aproximados y dan una información muy valiosa para que luego el médico evalúe esos resultados y tome una decisión al respecto. Perfecto. Dentro de las herramientas rutinarias, la data que cualquier médico puede tener a la mano es una común y simple y barata radiografía póstero anterior de tórax, donde uno puede ver si es que la aorta ha hecho una señal, una muesca, un dibujo que los médicos conocemos como un botón, el botón arterial, Así es. el botón aórtico. Prominente, sí, esa es una. También la rectificación del contorno izquierdo del corazón también es un indicativo. La forma que adquiere la punta, ¿no? Que se torna una forma redondeada, también es un indicativo. Entonces todos esos datos de la placa, una placa simple, también pueden ser útiles. Quizás no sean tan exactos para darnos
idea de las dimensiones del corazón, pero son cambios en las formas que son indicativos también de presión alta. Perfecto, perfecto. ¿Qué otras técnicas han salido recientemente para poder hacer un mejor monitoreo? Por ejemplo, explican a la gente cuál es la utilidad, la importancia de un ecocardiograma, por ejemplo. Claro. El ecocardiograma, la ventaja que nos aporta es que permite diagnosticar estadios mucho más tempranos de compromiso del músculo cardíaco, mucho más tempranos que el electrocardiograma. Por ejemplo, si uno encuentra una alteración de las que yo acabo de escribir en el caso del electrocardiograma, se supone que en el caso de la hipertensión arterial, a los 3 años más o menos de hipertensión arterial, ya hay alteraciones a nivel auricular, ¿no? Exitosa. Y que más o menos a los 5 años ya hay alteraciones a nivel ventricular. Pero utilizando un ecocardiograma, uno puede detectar cambios en las dimensiones, cambios en la masa muscular del corazón, cambios en las características de relajación del músculo cardíaco, que se vuelve rígido, se vuelve duro, y eso le llamamos nosotros relajación anormal o disfunción diastólica, y todos esos son cambios relativamente tempranos, ¿no?, que se pueden diagnosticar a través de un ecocardiograma antes de que aparezcan manifestaciones en el electrocardiograma. Entonces, si hay una fuerte suposición de una hipertensión arterial, practicar un ecocardiograma es parte del protocolo de estudio de un paciente con hipertensión. Perfecto. Ok, Ricardo, te agradecemos mucho. A ti, Armando. Gracias.